Buenos días, bienvenidos a la continuación de la Escuela de Familia aplicada siempre desde la neuropsicología. Vamos de la infancia a la adolescencia y hoy estamos ya en la sesión número 8, siempre referentes a las modificaciones cerebrales. Vamos a trabajar cómo desarrollar la confianza y la seguridad en sí mismo de nuestros hijos. Es como la segunda parte de una misma moneda. Si la semana pasada desarrollé aspectos del apego que podéis cerrar la puerta, gracias, que pueden generar el apego, autoestima. Hoy vamos a desarrollar la confianza que tienen en sí mismos nuestros hijos. Hay una frase que suelo recoger siempre al principio y es sobre aspectos esenciales de los que voy a tratar. En este caso lo he cogido de un autor llamado Jim Baldano. Mi padre me hizo el mejor regalo que se puede hacer a un hijo. Creyó en mí, y no es siempre sencillo creer en las propuestas que tienen nuestros hijos. Como estamos viendo a lo largo del desarrollo cerebral, los vaivenes de la neuropsicología, los cambios emocionales, la estructura social, pero sobre todo lo que yo he llamado apoptosis, que es cambios y de reducciones de partes esenciales del cerebro, van a hacer que haya cambios que ni siquiera los niños a partir de los 10 años y sobre todo durante la adolescencia no sean ni siquiera conscientes de por qué hacen eso, por qué de repente toman decisiones que son improductivas, fracasan en la asimilación de los errores. Se dejan embarcar en situaciones harto peligrosas, por ejemplo, como vi en la Escuela de Familia del año pasado. Hoy vamos a desarrollar aspectos de la seguridad. También me parece un tema fundamental, este tema de la confianza y de la seguridad en sí mismo. Como siempre, antes de empezar, quiero hacer referencia a los posts que estoy subiendo. Ayer mismo subí uno sobre una niña que había caído en una competición de patinaje artístico y cómo se había levantado y había acabado ganando la carrera. No se había dejado vencer por las dificultades de la situación. Para eso, las neuronas en espejo que nos proporcionan la presencia de nuestros padres son imprescindibles. Si un niño o una niña no ha interiorizado esa autoconfianza, y para eso necesita al adulto, no va a ser posible por ella misma, porque no entrará en una suficiente competición. Yo veo muchos niños que se dejan embarcar en situaciones anodinas, peligrosas incluso, y no son capaces de pensar por sí mismos. La seguridad en sí mismo no significa ser arriesgado, precisamente es todo lo contrario. La seguridad en sí mismo es ser capaz de decidir qué es peligroso para decir sí o no, y todo lo que pasa de ahí es malo para ellos. Y la presión de los grupos durante la adolescencia, en situaciones de drogas, en situaciones de presión de grupo, en situaciones de mobbing o bullying, y en situaciones donde no es algo operativo, puede llegar a ser muy peligrosa. Esa es la seguridad en sí mismo. Posiblemente uno de los mayores regalos que podemos hacer es precisamente ese de la confianza, y no hay nada que haga llegar más lejos a una persona que sentirse capaz de aquello que se propone. Pero para eso tienen que ayudarse de alguien que les ayuda a darle forma a aquello que está siendo inconsciente en la mente del niño. Hoy mismo, acabo de subir un post sobre esto, cogí una frase de Roosevelt, si tienes confianza en ti mismo ya tienes recorrido la mitad del camino. Personalmente yo creo que has recorrido ya el 80%, porque simplemente confianza en un proyecto personal implica que le has dado forma interiormente en tu cerebro y que confías en ti mismo. Nadie puede confiar en sí mismo si está o traumatizado o tiene algunas heridas en la infancia, y las heridas mayores son las de las ausencias, el sentirse insignificante de cara a los que tiene delante y ante los que después tiene que encontrar su propio camino para revelarse. En el apartado anterior de la semana pasada trabajé el apego y vimos cómo ayudar a que el niño desarrolle amor por sí mismo. Ahora es otra cosa. Ahora no solamente es amor hacia mí, es amor, yo me quiero mucho y está muy bien. Ahora vamos a ver qué hacemos con ese amor, qué proyectos, qué cosas podemos hacer. Y muchos padres dicen, si yo le veo que tiene una autoestima, pero hace cosas improductivas. Durante la adolescencia tiene que hacer cosas improductivas para experimentar, pero acabar decidiéndose
por algo y que persevere en el error. Y es ahí donde más dificultades yo a nivel neuropsicológico estoy encontrando en la clínica, en el gabinete que aquí dirijo, en la unidad de sanidad municipal. La otra cara, ya decía, de la autoestima es la confianza. Es difícil construir una buena autoestima sin esa confianza. El niño que crece con confianza llega a ser un adulto que se siente bien consigo mismo y con los demás, que está seguro de las decisiones que toma, que puede reír a carcajada limpia, es decir, es espontáneo y honesto consigo mismo, nada más bonito, y que siente la fuerza interior que otorga saber que puede alcanzar cualquier meta. Confía tanto en sí, no solamente me quiero, sino que ahora voy a ver qué pasos doy en esa dirección que he decidido, siempre sabiendo que es algo propositivo y bueno. A veces somos los propios educadores los que sembramos, los adultos, los padres, los que sembramos la duda en el cerebro del niño. Y digo bien, no en la personalidad del niño, en el cerebro. En este punto vamos a detenernos en aquellas actitudes que fortalecen la confianza del niño y en aquellas que se interponen en su pleno desarrollo. Estoy centrando sobre todo en qué cosas muy prácticas podemos hacer los padres para desarrollar qué apartados, en apego, en inteligencia emocional, como dije, y hoy en confianza. Y voy a hacer una pequeña introducción muy somera, pero que es muy importante que conozcamos los padres. Tiene un componente genético. La confianza, para nuestro asombro, tiene un componente genético. Hay un gen en el cromosoma 17 que predispone a cada uno de nosotros a tener un mayor o un menor grado de confianza. Sí, hay niños arrolladores y hay otros tímidos. Hay niños que con tan solo 3 años son capaces de pedir a un pariente lejano que les dé un sorbito de Coca-Cola. Y otros que con 5 se esconden del tío favorito teniendo confianza habitual. Hay niños, los hay que son capaces de decir no con energía ante algo que no les gusta y los que callan sus opiniones, aunque sean en personas de su ambiente más cercano. Y hay niños que con 5, y yo he visto incluso con 4, que te organizan un partido de fútbol y son los que siempre deciden quién va de la mano de quién. Pero hay un hecho sorprendente. Cualquier niño gana confianza cuando las condiciones son propicias. Y ahora hablaré de las condiciones. Si desaparece el que organizaba el partido de fútbol, siempre ocupa lugar otro. Cuando desaparece el hermano mayor, el pequeño se vuelve más resuelto y responsable. Igualmente, cuando se ausenta la mamá o desaparecen los compañeros de su edad y aparecen los más pequeños, todos los niños ganan seguridad. Por tanto, estamos hablando de favorecer retos y eliminar la sobreprotección, el dárselo todo hecho. Bien. Y esto nos habla de que todos los niños tienen la capacidad de tener un alto grado potencial de confianza en sí mismos. Solo necesitan estas condiciones, que son 2. Sentir el reto de la responsabilidad y sentir que los demás simplemente asienten, haciéndole asimilar y vivir que confío en ti y que sé que eres capaz de hacer algo adecuado a tu edad. Con frecuencia, la falta de confianza nace de la propia desconfianza de los padres, que frecuentemente viene de la sobreprotección. La sobreprotección no es una protección en exceso, es una desconfianza de los padres a que le pueda pasar algo proyectado de los padres a los hijos sobre su propia historia. Si no se curan los padres de esa desconfianza de su propia historia, van a transmitírselo y los van a agobiar. Un escenario que ejemplifica como ningún otro la falta de confianza plena en el niño es el primer día en el que la mamá deja al bebé en la guardería. Cada mamá que por primera vez deja a su hijo en manos ajenas, pues experimenta un profundo sentimiento de falta de confianza. Y en la mayoría de los casos, las mamás no es que desconfíen de la maestra. De ser así, creo que ninguno dejaría pues eso a su hijo en ninguna escuela, obviamente, sino que sienten una angustia desbordante, y que es muy natural, obviamente, por la posibilidad de que su hijo no sea capaz de soportar ese primer día sin ellas. El instinto de protección pone todos sus miedos en la seguridad del pequeño y siembra la duda sobre su capacidad para vivir sin ella. Hasta donde sé, no hay ninguna estadística que hable del número de niños que no se recupera de ese primer día de guardería. Los maestros tienen el cuidado de limitar la primera separación a 1 o 2 horas.
Y uno tras otro, los niños se van adaptando de una manera progresiva y segura al nuevo entorno. De hecho, hace unos 10 días hice una campaña sobre cómo un proceso de adaptación adecuado después del periodo de Navidad, efectivamente. Hay una autora, María Montessori, muy conocida, por supuesto creó un método que suele decir, no debemos ayudar nunca a un niño que se siente capaz de lograr algo por sí solo. Debemos valorar al niño, valorarlo, no evaluarlo, valorarlo. Sé que puedes hasta los puntos donde sea capaces. Luego comentaré algunos ejemplos sobre esto. Y sin lugar a dudas, una de las cosas que más perjudican la confianza es la sobreprotección o el exceso de celo. Sé que puede ser difícil no intervenir cuando vemos que nuestro hijo va a tropezar o cuando sentimos que está enfrentándose a una situación en la que podría irle mejor con un poco de ayuda. Pero en estas circunstancias en las que el cerebro necesita más de nuestra confianza, es en esas circunstancias. El trabajo del padre en esas circunstancias es quedarse quieto salvo que sea un peligro y que nosotros no lo magnifiquemos. Si nosotros somos la medida de nuestras posibilidades, entonces frecuentemente magnificamos el error, el problema. Cuando un niño se enfrenta a un desafío, a una situación de la que puede no salir airoso, su cerebro va a adquirir un estado de afrontamiento. Y eso es bueno, eso es imprescindible. Todo en la vida, y para el cerebro del niño absolutamente todo es nuevo y novedoso, es un estado de afrontamiento y va a tener que aprender. Vamos a llevarlo de la mano para no hacerle sentir que está siendo una calcamonía, una repetición, un mimetismo de lo que quieren los demás. Si no, después tendrá una personalidad con tendencias tendenciosamente dependiente, porque no tendrá, obviamente, seguridad en sí mismo. En el vídeo que os puse antes, que os puse ayer, la niña, si se hubiera caído, se hubiera quedado llorando, desamparada, plena de indefensión, mirando a alguien a ver qué hacía. Si habéis visto el vídeo, para llegar a levantarse y continuar como si nada hubiera pasado y removerse hasta llegar, en este caso, que es un vídeo fantástico, a ganar, tuvo que tener interiorizada, confío en ti, sé que puedes, da lo mejor de ti mismo, y sacó lo más grande de todo eso. Y esto lo que está haciendo, porque todo el mundo tenemos dificultades cuando algo nos pasa mal, a abandonarnos, lo que estaba haciendo esta niña, y por eso me asombró tanto este vídeo, os lo quise compartir, es que anuló su gen 17, es que lo anuló. Cuando nos pasa algo de pequeños, antes de los 20 años, y quiero que entendamos esto, somos muy vulnerables, porque el cerebro nos dice, si me pasa algo, vamos a verlo, el culpable es el médico, el maestro, mis padres, pensemos en nuestra propia adolescencia, mis compañeros de clase, podemos ver que es muy fácil echar culpas. En ningún momento hubo una búsqueda de culpabilidades, sino que hubo una solución de continuidad inmediata. Para que eso ocurra, y todos queremos que nuestros hijos adquieran esa seguridad y no se quede en ese impasse, en ese bloqueo, ese no saber qué hacer, que es frecuentemente, como nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿dónde has interiorizado? ¿Cómo puedo anular ese gen 17 en la parte negativa? Y si lo pensamos como adultos, nosotros también tenemos esas dificultades que ahora luego os traduciré. Hay dos grandes protagonistas en lo que a confianza se refiere, fundamentalmente en nuestro cerebro. En primer lugar, tenemos la amígdala. Esta estructura, y me parece imprescindible que conozcamos mínimamente para nombrar partes del cerebro para que sepamos qué es lo que está ocurriendo. Esta estructura es una de las partes más importantes del cerebro emocional. La he nombrado varias veces y funciona como una alarma. De repente se activa, nosotros ponemos casquetes en el cerebro y de repente vemos que en la parte central del cerebro se ha activado algo. Cada vez que el cerebro detecta una situación peligrosa, no peligrosa que me pueden atacar, sino peligrosa para mí, para mi autoestima, para mi esfuerzo, he suspendido porque no he leído bien el examen, ¿cómo es posible que alguien en una situación de examen tenga la amígdala hiperactivada y a la salida de la puerta del examen, si le ponemos el casquete cerebral, se le ha desactivado? Entonces es cuando nos vienen, voilà, todas las respuestas adecuadas al examen. Y lo que tenemos que hacer es desactivar
La amígdala, porque la amígdala está bien adecuada y la amígdala está muy proporcionada en la actualización y activación del gen 17, del miedo, del pánico, de la falta de confianza. Y es muy interesante todo esto, porque si yo consigo ser consciente de que mis miedos no soy yo y que puedo sacar mucho más, pero un niño no lo puede hacer. Tiene que haber habido un proceso de aprendizaje de sus padres inexorablemente. Y es a lo que yo me estoy dedicando y creo que es un trabajo maravilloso. Bien, en el segundo lugar, el lóbulo frontal es el cerebro racional y ejerce una función de control, ofreciendo al niño la posibilidad de dominar el miedo y de continuar. El lóbulo frontal es capaz de poner límites al miedo. Pues bien, siempre que hay una situación de cierto peligro para mi autoestima, no siempre para mi integridad, no hace falta, para ¿qué voy a hacer? ¿Que se van a enterar? Que este tipo de situaciones que me introducen en el impasse y lo que da más miedo a los niños es no saber cómo continuar, y lo suelen pagar con las personas más cercanas, que suelen ser los padres. Su frustración, que no es su rabia, la vuelcan con los padres porque ni ellos saben qué es lo que les está pasando. Estas dos partes libran una pugna para ver quién tiene más fuerza, amígdala y lóbulo prefrontal. La amígdala tiene el tamaño, para que nos hagamos una pequeña idea, de una almendra, menos de una almendra. El lóbulo prefrontal ocupa aproximadamente el 46% del cerebro, aproximadamente tiene el tamaño de media piña, es el 46% de todo el cerebro. Pues, como se active la amígdala, al cerebro no le llega oxígeno. ¿Por qué? Porque no respiramos bien. Entra esa manera de respirar y desactivamos el lóbulo frontal. Todo es peligrosísimo. El profesor es un sinvergüenza. Mis padres no me entienden. No ha valido de nada mi esfuerzo. Soy el peor estudiante del mundo. No valgo para nada. Entendemos cómo entramos en ese caos. Y, curiosamente, las primeras experiencias que tuvimos de esto, sin nuestros padres, van a marcar el devenir de mi propia autoconfianza en mí mismo. Tiene todo el sentido. Y en cada nueva ocasión, que repito, cada nueva ocasión que esto ocurre, que son oportunidades maravillosas, los japoneses suelen hablar no de crisis, sino de la palabra oportunidad. Son los padres los que se dedican a hacer eso. Estoy aquí, confío en ti, ¿cómo lo harías de otra mejor manera? Dando tiempo, porque el cerebro de los niños necesita más tiempo. Bien, si gana la amígdala, el niño se sentirá asustado, bloqueado, repetirá las mismas estructuras, querrá huir, aumentará el daño y tendrá tendenciosidad al pánico. Si gana el lóbulo frontal, dominará el autocontrol, la seguridad y la confianza. Es normal caerse en una competición en la cual lleva quizá medio año preparándose, si no más, o en un examen de repente decir, no me sé nada. Esto ocurre muchas veces. Hay un examen, yo soy profesor de la universidad, y hay alumnos que los ves inmediatamente y están leyendo y se le están cayendo las gafas al suelo, unos lagrimones. Simplemente es por la situación. Si yo les obligo, esto he hecho varias investigaciones sobre esto, a respirar, a calmarse, a entrar dentro de sí, lo vuelven a leer y las soluciones estaban ahí maravillosamente, como cuando salimos de la puerta. Esta es la amígdala, como os he dicho, media almendra. Detectar amenazas, activar señales de alerta, sentir miedo, memoria del miedo, voy a perder, soy lo peor, no vale la pena el esfuerzo. Y esto tiene que ver con la perseverancia, con la confianza, porque el aprendizaje es un perseverar ante las dificultades. Si lo sabemos todos, ¿qué dificultades van a haber? Si en nuestras vidas de comunicación familiar todo está ya predicho, además de ser muy rutinariamente aburrido, ¿qué beneficios tienen? Y el aprendizaje es siempre una frustración, porque es una negociación. Bien, supongamos que un niño que lleva pocos meses caminando, voy a poner un ejemplo de un bebé, se afana por trepar al banco de un parque. Hay tres posibles alternativas: que el papá no intervenga, vamos a hacerlo para nosotros mismos, que intervenga con calma, o que lo haga asustado. Si su papá o su mamá están tranquilos, es curioso esto, el cerebro se mantendrá alerta del niño, aunque el niño tropiece o sienta cierta ansiedad. Es decir, no tendrá miedo. Vuelvo a repetir, si el niño se afana por trepar y aunque tropiece,
el niño no tendrá miedo si el padre no tiene miedo. Si el padre tiene seguridad, le estará transmitiendo seguridad. Lo que siente el padre o la madre, siente el niño. Transmitimos nuestros miedos y la falta de confianza y seguridad y se activa el gen 17. Si los padres intervienen, estarán quitando el papel protagonista a la determinación del niño. Yo sé que esto, perdón, es lo que más nos cuesta a los padres. Estar ahí, dando validación, sintonizando con nuestros hijos y no hacer nada. Eso es lo que más cuesta, que nadie pase. Pero estar ahí es imprescindible. Estoy transmitiéndole seguridad en mi hijo. Y mi hijo está viendo que simplemente mi presencia es muy importante para él. Su cerebro emocional no se sentirá tranquilo porque es el propio niño, en este caso, quien lo controla, sino que aprenderá que necesita a su papá o a su mamá para sentirse bien. Si la mamá da un grito, el papá sale corriendo hacia él o el niño detecta una expresión de pavor en la cara de sus papás, su cerebro liberará la señal de alarma. Y se activará la amígdala, que por cierto, libera cortisona en el niño y tendrá miedo a las alturas, o tendrá miedo a algo anodino como al resto de parques, o tendrá miedo a perros porque ha oído ladrar en ese momento. En este caso la amígdala se activará y el niño sentirá inmediatamente pavor. Este es el esquema, tengo miedo pero lo controlo. Mi cerebro ha aprendido que puede controlar ese miedo. Claro, tengo miedo, me voy a subir por la primera vez que hago esto. Bien. ¿Por qué estoy hablando de temas tan precoces en infantil? Porque cualquier situación, desde adultos o adolescentes o incluso ancianos me he encontrado, van a buscar en el cerebro situaciones primeras donde se generó cualquier pánico, a cualquier cosa. Tengo miedo, pero no lo controlo. En la segunda situación, mis padres me ayudan siempre. Buscamos dependencias emocionales. Después, durante la adolescencia, dependencias emocionales de que los demás validen, sintonicen conmigo y me entiendan, buscando que los demás me quieran mucho. Solo mis padres pueden controlar mi miedo, solo los demás. Yo solo no tengo confianza en mí mismo para generarlo. Y tengo miedo y mis padres tienen pánico. Que esto me lo he encontrado en no pocas ocasiones. Debo sentir miedo porque el mundo es peligroso. Debo esconderme, no tener relaciones. Ha aumentado un 350% el nivel de ansiedad y depresión en niños. Acabo de subir un plan municipal de salud mental, infantil y adulto, porque la situación en Albatera no difiere excesivamente, no es disímil de otras localidades ni de España, pero los padres debemos no transmitir tanto miedo. Hay autores que hablan de que el 97% de nuestros miedos anticipados no se cumplen, y los que se cumplen en un porcentaje mínimo. Pero cuando ocurre una crisis tan larga como la que estamos viviendo, vienen todo un cúmulo de situaciones al cerebro que hacen que nuestra ansiedad las transmitamos a nuestros hijos. Ahora mismo estoy trabajando en unas publicaciones sobre mediación familiar y os cuento algunas situaciones aquellas familias que tienen mucho ruido porque no saben gestionar su estrés, transmiten al niño que el mundo es peligroso y que cualquier cosa que hagan será tenido en demérito suyo. El niño estorba, aumenta el daño de depresión y de ansiedad y todo esto aumenta, señalizando la amígdala. No se activa el lóbulo frontal. ¿Qué puedo hacer? El cerebro crece de atrás hacia adelante, propositivamente. ¿Qué es lo que quiero hacer? No, me quedo paralizado, justamente la amígdala está al finalizar la columna vertebral, digámoslo así. Entonces, es como niños que se quedan quietos, incluso como estoy haciendo la columna física, se ve muy rápidamente. Yo digo niños porque a veces encuentro adultos, mayores y ancianos incluso, que han estado así durante toda su vida. ¿De dónde venía esto? De lo que estoy diciendo. Independientemente del punto de partida de cada niño, la confianza de este depende directamente de la confianza que sus padres depositen en él. Si sus padres se pasan todo el día preocupados por la salud, seguridad, bienestar del cerebro del niño, solo puede entender dos cosas: que el mundo es peligroso y que todo es del todo y que no es él suficientemente confiable, seguro, para enfrentarse a la vida por sí mismo. Ante cualquier desafío o novedad, el niño sentirá en su amígdala una señal de alarma que le hará reaccionar con miedo. Sin embargo, aquellos niños en los que sus padres han depositado más confianza serán capaces de activar los circuitos de afrontamiento
y de mantenerlos firmes incluso ante la incertidumbre. Suele ofrecer a los padres una fórmula que les permite recordar la importancia de confiar en el niño a la hora de desarrollar la propia confianza. Es esta que ven aquí, que parece una fórmula matemática. La confianza del niño es igual a la confianza de los padres en el niño elevando al cuadrado. Traducido, ningún niño genera autoconfianza si previamente no lo tiene multiplicado por 2, yo diría al cubo, de sus padres. Ningún niño, porque nacemos a no término, porque no se activa en el lóbulo frontal, que se activa con nuestros ojos, viendo que el otro acepta o asimila lo que está haciendo. Esto es un esquema básico en el que no conviene proteger al niño. Cuando el niño está jugando solo y entretenido, no conviene, porque se para, eso no, hay padres que están demasiado encima. Cuando está jugando con otros niños, tenemos una tendencia a proteger, que no le hagan daño. ¿Quién le ha dicho algo? Pues tú lo que tienes que hacer. Os suena, ¿verdad? Eso está anulando el lóbulo frontal de nuestros hijos. Cuando están interaccionando con otros adultos que se ponen detrás, ellos harán, pero yo no puedo generar ni ponerlo delante ni dejarlo. Estoy respetando su tempo, sus movimientos. Y cuando ha tomado una decisión sobre algo, aunque se pueda mejorar, pero hay que modelar y valorar sus aproximaciones sucesivas, no darle el resultado final. Cuando existe riesgo de pequeño golpe o caída no significa golpe que te pasas, que el niño acaba descalabrado, no, pequeño golpe. Todos hemos aprendido, porque los niños tienen una flexibilidad física mucho mayor que nosotros, pero generamos demasiado. O riesgo de arañazos o sustos, o discusiones leves con hermanos, con compañeros. ¿Cuándo es imprescindible intervenir? Pues lo veis aquí, lesión, muerte, intoxicación, agresión física o situaciones de abuso. Pero gracias a Dios, esta segunda parte del esquema no es habitual en nuestra vida. Quiero creerlo, que en nuestra vida cotidiana esto no existe. Pues tenemos tendencia a aplicar la proyección de 0 a 100, nos vamos al 100, que son nuestros miedos. Vale, ¿cómo hacerlo? Ofrecemos mensajes positivos. Una buena estrategia también para construir confianza es ofrecerle mensajes positivos. Por ejemplo, las herramientas: eres perezoso, lo estás haciendo mal, no ayudan al niño a hacer las cosas mejor. Por el contrario, provocan ansiedad y minan su autoestima. Utiliza el refuerzo. Dale a vuestros hijos mensajes positivos cuando se supere a sí mismo. Puede que esté realizando algo realmente difícil, que esté muy concentrado, que se esté esforzando, que dé muestras, ahora hablaré del esfuerzo, que dé muestras de valentía o simplemente que haya conseguido hacer algo que no pudo hacer el verano pasado. Ofrecerle mensajes como: has sido muy valiente, te has concentrado muy bien, va a ayudarlo a confiar en sí mismo. Es importante que sepáis que más que premiar el resultado, lo principal es reconocer la actitud del niño. Y sabemos que cuando a un niño le reconocemos el resultado, este puzzle te ha salido muy bien, las neuronas encargadas de conseguir recompensas buscarán otras tareas que pueda realizar bien, porque ha aprendido que la recompensa aparece cuando la tarea le sale bien. Así, cuando el resultado no es el que esperaba, y ahora voy a hablar de una investigación sobre esto, el niño tiende a evitar tareas complejas o que tiene cierto riesgo de fracaso y se frustra de una manera desproporcionada, llegando incluso a evitar tareas difíciles a toda costa. Quiero explicar esto un momentito. En varias universidades a niños pequeños se les daba la oportunidad de trabajar haciendo puzzles. Eran niños de segundo y se les dio la oportunidad de hacer puzzles de 40 piezas. No es muy complicado, puzzles de 40 piezas, no, pero mientras a uno, y esto se replicó, yo lo he hecho también en esta investigación, a uno se les decía simplemente la frase lo habéis hecho muy bien, al otro grupo se le decía la frase: estoy asombrado del esfuerzo que has hecho para conseguirlo. ¿Veis la diferencia? Valorar el esfuerzo, porque parecía difícil, porque lo que quieras. Bien. A la sesión siguiente se les pidió a los niños que dijeran, y se les daba otra oportunidad, volver a coger un puzzle de 40 o, atención, coger uno de 120 fichas. Los niños que se les habían dicho, lo has hecho muy bien, se valoraba el resultado, solamente pedían puzzles de 40, repetir el esquema de resultado.
Buscaban la seguridad del resultado. ¿Dónde está la confianza? Y la confianza pasa por ponerse a prueba en situaciones novedosas como cualquier aprendizaje. El resto de niños, mayoritariamente, a los que se les había valorado el esfuerzo, estoy asombrado cómo lo hacías, cogieron mayoritariamente, cerca del 87% pidieron un puzzle de 120 fichas. Si os sirve, yo desde que era mi hijo pequeño, mis hijos pequeños, suelo utilizar esas frases. Yo no sé, ¿me puedes enseñar? Estoy asombrado. ¿Cómo es posible que hagas este tipo de cosas? Y, por ejemplo, os he comentado 3 tipos de ejercicios fundamentales sobre cómo hacer. Jugar a tareas no de azar, por ejemplo, la oca o otro tipo de cosas, implican un azar. Yo prefiero jugar más en Scala y Crescendo, damas, al ajedrez o al 4 en raya, si os suena. Pero hay un ejercicio sobre esto que os estoy comentando, que es el puzzle. Si yo estoy haciendo, yo le suelo decir, yo no he hecho puzzles, en mi infancia no habían puzzles. Obviamente ya os digo que en mi infancia no habían puzzles en España. Y le pido que sea mi hijo el que me enseñe a mí y valoro, ¡wala! ¿Esto cómo he sabido que era de esta parte? Se le enciende la bombilla, el lóbulo prefrontal, que le hacen chiribiar los ojos. Vamos, es la luz de vuestros ojos. ¿Y por qué es eso? Porque es él el que está tomando decisión, tiene tanta confianza que está iluminando al padre sobre cómo debe hacer. No te preocupes. Y esto lo he visto en algunos experimentos, porque ya no solamente pasamos de valorarlo en el proceso, sino que le estás pidiendo que él te valore a ti. ¿Entendéis? Y ese es el punto siguiente. Y hay algunos autores que están hablando de lo que yo estoy intentando mostraros. Pues bien, ¿qué repercusión tiene esto? Se anula el gen 17, la amígdala no tiene funcionalidad en esos momentos y el lóbulo prefrontal hace, como en sinergia, que se den cuenta, por ejemplo, de qué fichas, de qué colores y de qué historias. Por ejemplo, en algunos niños en los cuales yo he trabajado, niños que tienen una edad máxima, por ejemplo, de 120 fichas, se atreven con puzzles de 500. Estoy hablando de que no es ninguna tontería un niño de 5 años con puzzles de 500. ¿El objetivo es ese? No. Si el objetivo no es que hagan un puzzle de 500. El objetivo es la conectividad cerebral que hace que el niño se sienta importante. Porque eso. ¿Y por qué es importante conseguir esa conectividad en el lóbulo frontal? Porque luego asociarán, es decir, trabajo asociativo en el aprendizaje. Si no se hace esto, solamente se valorará el resultado. Examen, nota. Mi padre. Examen, nota. Es demasiado aburrido para interesarse. Y entonces hay un proceso completamente inverso al modelo actual. Hay autores de neurociencia que están hablando de que está incluso obsoleto el modelo. Cuando al niño se le reconocen otras variables más interesantes desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en su cerebro, por ejemplo, lo concentrado que ha estado, lo ingenioso que ha sido para resolver el problema, lo que os estoy contando, lo que ha disfrutado haciendo o el esfuerzo que ha puesto en la tarea, el niño va a buscar tareas que sean cada vez un reto, cada vez un poco más difíciles y le permitirán seguir esforzándose, superándose y disfrutando de su capacidad de pensar, concentrarse y resolver tareas. Por ejemplo, hasta finales de la década de los 70 se pensaba que la mejor manera de motivar al niño era únicamente elogiar su esfuerzo. Son muchos los estudios que han intentado encontrar la frase o el mensaje más efectivo. Dígale a su hijo esto para potenciar la motivación y la confianza. Hoy sabemos que no hay una fórmula perfecta, porque en cada momento cada niño se vale de un tipo de habilidad para conseguir lo que quiere. Y la clave está en hacer énfasis en la habilidad que puso en práctica en cada momento y apoyarlo también cuando utiliza herramientas que normalmente no sabe utilizar. Estoy asombrado con cómo has hecho eso para saber que esta pieza era de aquí. No te preocupes que yo te enseño. Se le da importancia, se le da validación. Y a mí lo que me interesa como neuropsicólogo, y creo que es lo que yo intento transmitir a los padres, que esto es imprescindible, porque luego lo van a retomar en su vida particular para decidir qué cosas son importantes para él. Es decir, asumir retos y tener confianza en que eso es lo que tengo que hacer. Porque claro, un reto yo no veo el resultado final, pero si voy preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Entonces va a ser dependiente. Precisamente las frustraciones de la vida son cuando uno asume
unas circunstancias y sabe que va a llegar a largo plazo sin saber. Muchos de los chavales que entran a la universidad no saben muy bien ni qué carrera, ni por qué están estudiando esto, ni cuál es el sentido de dónde les va a llevar. Tienen un marco muy rígido y predefinido, y esa libertad de respuesta es porque ha habido carencias en esto que os estoy comentando. Como padres, solo debemos estar atentos mientras se enfrentan a las tareas y hacerle preguntas sencillas. Lo que os estoy diciendo, ¿cómo has hecho eso? Que me quedo, yo no sé. ¿Cómo conseguir abrir aquella cajita? ¿Fue perseverancia? Yo me lo hago a mí. Lo pregunto, ¿fue ingenio? ¿Cómo estuvo mientras hacía ese dibujo? ¿Estaba disfrutando? ¿Se mostró atento a los detalles? Un niño que está atento a los detalles, luego se muestra atento a los detalles en sus estudios o a las pequeñas relaciones personales, viendo gestos que lo hacen ser más precavido, por ejemplo, ante un acoso o ante situaciones que no son buenas para él. En realidad no hace falta que insistamos mucho en el esfuerzo, ni que hagamos grandes aspavientos, porque su cerebro ya sabe cómo lo hizo y ya siente la satisfacción de haberlo logrado. Posiblemente baste con no premiar solo el resultado y valorar su esfuerzo, concentración o perseverancia cuando así lo demuestre. También el tema de la responsabilidad, que es imprescindible darle actividades para que ellos se sientan adecuadamente responsables por momentos. A muchas personas la palabra responsabilidad pues les transmite crudeza, pero esta no es sino ocuparse de uno mismo y de su familia en lo que tiene que hacer. Y educar en la responsabilidad es una magnífica oportunidad para enseñar a cuidarse y saberse valer por sí mismo. Es una manera de desarrollar esa confianza de una manera en la cual conseguimos saber qué es lo que les encanta hacer a los niños. Por ejemplo, hoy sabemos que si un niño tiene muchos juguetes por el suelo, el niño de repente no se concentra suficientemente. Hay algunos estudios que hablan de que como máximo 2 juguetes escampados por el suelo. Si tienen mucho, se dispersan mucho, van de una cosa a la otra, no recogen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como cuando entramos en una sala y hay una televisión puesta, pasamos de nuestro pensamiento interior, de la comunicación que teníamos, a algo ajeno. Si el niño está jugando muy interiorizado en un juego y ve otro juguete, se le va de aquí a allá. Y es importante tener ese control ambiental. ¿Y por qué os digo esto? Porque eso lo podemos utilizar para responsabilizar al niño en recoger lo que en ese momento no es operativo. ¿Y por qué eso es importante? Para eso no hace falta venir a una escuela de padres desde la neuropsicología, porque ya sabemos que el caos externo, de la misma manera que la presencia de los padres, ayuda a generar caos interno. Y a la inversa, el orden externo aprendemos por osmosis, como el agua. El orden externo ayuda a tener un orden interno en nuestras percepciones de cómo continuar una historia. Por ejemplo, en una investigación muy manida también, un investigador llega y le pone muchos juguetes en el suelo. El niño, cuando se le coge el otro juguete, dice, no me lo cojas, estaba jugando. El investigador le pregunta, ¿y a qué estabas jugando? No me acuerdo, porque estaba con esto y con otro. ¿Por qué es importante esto? Luego se le ha hecho evaluaciones del niño cuando tiene esa manera de jugar, que es la manera de vivir del niño, menores de 5 años, tiene unos grados de capacidad de atención, memoria y disfrutar del presente menores que el niño que ha tenido un control porque ha tenido que jugar con lo que había. Si lo pensamos en nuestra infancia, por lo menos los de mi generación que teníamos un juguete o pocos y teníamos unas relaciones, es lo que había y perseverábamos en nuestra relación. Hoy sabemos, por ejemplo, que para un niño tener la alternativa de si se enfada con alguien, irse a su mundo interior con tablets o con niñeras tecnológicas, hace que el niño no persevere en las relaciones y después cualquier hace que se pierda la capacidad de perseverar en la responsabilidad de mantener relaciones. Niños que solamente necesitan que les digan que sí a todo, aunque tengan 20 años, y eso lo estamos viendo en cualquier ámbito. Podemos empezar desde el mismo momento en que el niño empieza a caminar. Es importante también validar sus sentimientos y decisiones. Ya hemos visto lo importante que tiene la empatía para saber que el niño entiende que todos sus sentimientos son importantes y valiosos.
y debemos conectar con ellos para hacerles sentir cuán importante es lo que está haciendo para nosotros como padres. Realmente yo puedo tener mucho trabajo, estoy corrigiendo por las tardes, estoy haciendo una preparación o cualquier historia. Si yo estoy con el móvil o estoy atendiendo otras cosas, sí, que te escucho, no valido sus sentimientos, sí, lo que estoy haciéndole sentir es prescindible, que está haciendo algo para que no me moleste a mí. Estoy poniendo al niño el modo avión. ¿Ese ayudará a tener confianza en él mismo? ¿O precisamente es todo lo contrario? Porque nuestros gestos, los niños los captan constantemente. No hace falta que le digamos al niño cuánto los queremos. Lo captan al vuelo inmediatamente con nuestros pequeños actos. ¿Y por qué estoy hablando ahora del amor, que pareciera autoestima? Porque la confianza en sí mismo, la seguridad, no es posible sin el grado suficiente de amor, de sentir que el niño es muy importante para nosotros como padres. Un ejemplo típico, Paula, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Un paquete de chicles de fresa, mamá. Este es un caso real, sí. Pero Paula, eso es muy poquito, puedes pedir algo más grande. Distintas versiones de esta sencilla conversación se repiten cada año alrededor de las fechas más señaladas y el resultado suele ser el mismo. La niña, que estaba ilusionada en ese momento porque viven en el presente, en el Kairos, lo he comentado varias veces, no en el Cronos, acaba pidiendo una muñeca que no le hace ni pizca de ilusión en ese momento. Bien, muchas personas se sienten inseguras a la hora de tomar decisiones, no saben qué ropa ponerse, se muestran indecisas respecto a lo que deben pedir en un restaurante, no están seguras de si deben decir esto o aquello y acaban convirtiéndose en auténticos jardineros de su particular jardín de dudas, indecisiones o dilemas. Una parte de su cerebro siempre tiene claro lo que quiere, a priori, aunque hay otra que los hace dudar. En este sentido, el cerebro es como una discusión constante entre las dos áreas, racional y emocional, entre la amígdala y el lóbulo frontal. La duda casi nunca parte del lado de la emoción, no. La emoción lo tiene clarísimo, sino que suele ser el componente que aparece desde la razón. En realidad sabemos que la inmensa mayoría de las decisiones son tomadas por el cerebro emocional. Sí, hay estudios fantásticos de un compañero mío, Antonio Antonio Verdejo y Antonio Damasio también, hablan precisamente de que aunque nos creamos muy racionales, es el cerebro emocional el que frecuentemente toma este tipo de decisiones. Permítanme una pequeña digresión sobre esto. Kahneman es un economista que a mitad de su carrera recibió el premio Nobel porque se dedicó a hacer investigaciones sobre neuropsicología. Y asombrosamente se puso a investigar sobre jueces cuando tomaban las mejores decisiones pro reo, cuando habían acabado de comer. Curiosamente. Luego vayamos al juicio después de la comida para que no estén muy famolientos. ¿Por qué? Porque se toman más el sistema emocional, el sistema límbico, si está con hambre, toma decisiones rápidas para quitarse las cosas de encima y cualquier cosa que nos digan nos puede molestar. Las decisiones, por tanto, creyéndonos tan racionales, no son tanto como pensábamos. Bien, está comprobado que las decisiones más acertadas suelen provenir del cerebro emocional más que del racional. Y está comprobado además que aquellas personas que ponderan las alternativas desde el punto de vista más racional suelen ser más inseguras y toman peores decisiones. Por todo ello, y aunque pueda parecer lo contrario, una buena manera de ayudar a tu hijo a tomar mejores decisiones, es decir, a afrontar retos y a tener confianza en sí mismo, es dejarlo decidir, permitirle tomar decisiones guiándose por sus instintos y confiar en que aprenda de sus errores. Está claro que se equivocará, ¿quién no lo hace? Lejos de prevenir cada uno de sus errores, la mejor estrategia consiste en enseñarle a confiar en sí mismo y ayudarle a aprender las lecciones positivas y negativas de esos casos, es decir, el feedback. Y la investigadora por excelencia de todo esto es Carol Dweck. Nosotros, si se lo damos todo hecho, esta autora ya habla de mindsets, de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento. Y esta autora habla que para crecer, Carol Dweck,
las habilidades son maleables. Aunque mi hijo no sabía, por ejemplo, hacer un puzzle, que es complicado, se atrevió a hacer algo más. Y se puede modelar. Que el error es fundamental. Eso no va ahí. No, mira cómo te lo hago. No, es importante hacer esto. Se debe aceptar desafíos. Cuesta. Yo veo padres cuando llevo, por ejemplo, a mi hijo al fútbol, que se ponen histéricos porque ha chutado muy flojo, porque no ha chutado, porque da la vuelta, porque 40.000 historias, lo podéis ver en cualquier partido de fútbol de nuestros hijos. Hay que enfocarnos en la satisfacción, en el disfrute del aprender, y es necesario el apoyo de otros. El niño enseguida mira para ver cómo lo ha hecho, qué satisfacción tiene. ¿Qué hace que queramos seguir intentándolo? Porque algunas personas se dan por vencidas. La niña del patinete, del monopatín, perdón, de los patines de hielo, ni siquiera se cae. Cae, pero no se cae. Es un movimiento de decir, forma parte de la vida, forma parte de la situación. Eso aplicado en todas las áreas. Y yo anticipo, simplemente viéndola. Además, cogió el triple de velocidad, utilizó lo que estaba en su campo visual para tomar la referencia de lo que hace un ciclista, para seguir la estela. Y la perseverancia y, sobre todo, la confianza en sí mismo le hizo finalmente ganar. ¿Era el objetivo para ella? Obviamente, para eso estaba trabajando, para ser la mejor en los estudios, en el trabajo. Si los padres constantemente están en un ay, o en ese momento hacen... Si os fijáis en el vídeo, el padre está asomado, aplaudiendo, asombrado, encantado y disfrutando. Y había una caída y se podía haber roto lo que fuera. Nuestros eyes activan la amígdala. Dentro de las posibilidades de soportar que no se hagan daño, es importante aceptar que no podemos hacer nada más que darles nuestro reconocimiento. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en la próxima semana en el próximo vídeo.